Bueno, en este tercer video de esta serie quiero continuar con la dispensación del misterio dada por Dios a través del apóstol Pablo y cómo diferenciarla de lo que se llama el Antiguo Testamento, o también se le puede llamar la profecía, es decir, las escrituras que están contenidas en los libros del Antiguo Testamento. Y yo mencioné en un video anterior que se podían incluir los evangelios, porque sabemos que nuestro Señor Jesucristo vivió en el Antiguo Testamento, aunque Él llamó en ese periodo en el que Él vivió, Él llamó Antiguo Testamento a las escrituras contenidas de Génesis a Malaquías, pero teniendo en cuenta que dividiendo correctamente las escrituras nos hemos dado cuenta de que nuestro Señor Jesucristo Él mismo vivió bajo la ley, o sea, bajo el Antiguo Testamento. Para nosotros que vivimos ahora en el presente, en la dispensación de la gracia de Dios, podemos decir, y no es un error, que los evangelios son parte del Antiguo Testamento, como lo hemos comprobado en los videos anteriores, y que este misterio que Dios reveló al apóstol Pablo es una revelación nueva que dice el apóstol Pablo que le dio a él. Él fue, digamos, el primero, porque ya después esta revelación fue compartida por el apóstol Pablo a los santos, a los creyentes miembros del cuerpo de Cristo, y además nuestro Señor Jesucristo también le reveló, iluminó a los santos, como el apóstol Pablo menciona, a los creyentes que pertenecen al cuerpo de Cristo también fueron iluminados para el entendimiento de este misterio. Y nosotros que somos miembros del cuerpo de Cristo, el apóstol Pablo también oró por nosotros. Creo que, si no estoy mal, hay un verso en el capítulo 6 de Efesios donde vemos al apóstol Pablo orar por los miembros del cuerpo de Cristo para que Dios nos conceda la comprensión de este misterio de la dispensación de la gracia de Dios y del cuerpo de Cristo. Voy a leer ese verso, que es el verso 19. Capítulo 6, verso 19. Voy a aprovechar ya que tengo un tablero acá, para escribirlo. Acá tengo lo que habíamos visto en el video anterior. Voy a borrarlo. Se me había olvidado borrarlo. Y el verso que voy a leer está en Efesios no, es al revés. Tengo que aprender a hacer esa F. Efesios 6, verso 19, creo que fue que leí, 19. Voy a cerrar este marcador que se seca muy rápido. Dice así este verso. Finalmente, vamos a ver si es el 19, y me disculpan, voy a cambiar de lentes porque ahorita me di cuenta de que estaba leyendo mal y pensaba que era Efesios 3:9 cuando en verdad era Efesios 3:6, de tal forma que, para no equivocarme más, voy a tratar de leer más correctamente. Dice así el apóstol Pablo: oren también, leamos desde el 18, oren en el Espíritu. Es una exhortación que el apóstol Pablo le hace a los miembros del cuerpo de Cristo que están en la ciudad de Éfeso.
en la iglesia de los Efesios. En el 18, capítulo 6, desde el 18. Oren en el Espíritu en toda ocasión, con todo tipo de oraciones y pedidos. Dice, o súplicas, pero más bien como pedidos. Con esto en mente, estén alerta y siempre manténganse en oración por todos los santos. Se nos manda a que los miembros del cuerpo de Cristo oremos por todos los santos. Oren también por mí, que siempre abra mi boca, que siempre que abra mi boca se me den palabras para que yo sin temor haga conocer el misterio del Evangelio, por el cual soy un embajador en cadenas. Oren también que yo pueda declararlo sin temor como debo, el misterio del Evangelio. Y como habíamos visto en el capítulo 3 del mismo libro, en el verso 1, vemos que este libro es en este capítulo el apóstol Pablo nos habla de un ministerio que se le había dado a él. Dice así: por esta razón, yo Pablo, el prisionero de Cristo Jesús, por el bien de ustedes naciones, o por la causa de ustedes naciones. Fíjense que en el periodo del libro de los Hechos y más concretamente en el libro de los Hechos, Pablo hablaba de que él trabajaba por la esperanza de Israel, pero acá es por la causa de las naciones. Para que vayamos comparando la diferencia de este ministerio que tuvo Pablo después de que la nación de Israel fue enceguecida y dejada a un lado por Dios, y que envía su salvación a las naciones después de que la nación de Israel ya no siguiera siendo la nación escogida, y entonces Dios ahora está en esta dispensación en la que nos encontramos, que es la dispensación de la gracia de Dios. Dios está entendiéndose con las naciones, con todas las naciones, sin que haya ninguna nación en privilegio o que esté en preeminencia, como fue en el Antiguo Testamento, desde el libro de Éxodo, cuando la nación sale de Egipto y Dios le da el pacto de la ley. Esto está en el libro 24 de Éxodo, y con el propósito que tenía nuestro Señor, tenía el propósito de que a través de las naciones las demás fueran bendecidas. Como ya hemos visto, los miembros de las demás naciones podían hacerse miembros de la nación de Israel a través de volverse prosélitos, circuncidarse y obedecer la ley, incluso convertirse en judíos a través de esta modalidad. Pero esto es algo que duró desde el libro de Éxodo hasta el final del libro de Hechos, porque ya cuando la nación de Israel es endurecida, entonces ya Dios, como he dicho, ya cambia su método y ahora envía esta salvación para ofrecerla a todas las naciones, y ya los mismos judíos, que ya no son nación escogida, al menos durante esta dispensación, porque Dios no ha terminado con la nación de Israel, sino que su programa con la nación ha sido interrumpido hasta lo que conocemos como el día del Señor, o la tribulación, que es un hecho futuro. Y entonces ahora la salvación ha sido enviada a los gentiles, y entonces a través del cuerpo de Cristo. Bueno, quería comentar algo de por qué desde la profecía se habla de por qué la nación fue endurecida, y esto está en el libro de Oseas. Como sabemos, al final del libro de los Hechos, Dios
en el capítulo 28, Dios establece unos ofrecimientos a la nación, y es el cumplimiento del capítulo 6 del libro de Oseas. El cumplimiento que está en el capítulo 6 del libro de Oseas, del verso 9 y 10. Pero yo quiero ver cómo ya desde en el mismo libro de Oseas, en el libro de Oseas, en el mismo capítulo 1, Dios anuncia un acontecimiento. Veamos el versículo 8, concerniente o que tiene que ver con la nación de Israel, y que digamos que todo el libro de Oseas es muy interesante, que habla de la relación de Dios con Israel, y cómo a través de la infidelidad de Israel, cómo Dios trata, o cómo Dios se entiende con la nación de Israel, hasta haber llegado a divorciarse de la nación de Israel, el hecho que parece que se hubiera producido al final del libro de los Hechos, después de que la nación reiteradamente rechazó las buenas noticias del reino. Y entonces estoy buscando acá el libro de Oseas, que yo sé que está después de Daniel. Daniel, Oseas, sí. Entonces veamos esta cita de Oseas, que está en el capítulo 1, verso 8. Vamos a ver, voy a leerlo con el otro lente. Dice así: luego el Señor dijo, bueno, después de que el profeta, que Dios lo había mandado de que tomara por mujer o que se casara con Gomer, una prostituta, entonces él había tenido un hijo que lo habían llamado Lo-Ruhama, que se entiende que es no amado. Y entonces le damos el contexto mejor, porque este capítulo 1 de Oseas nos ayuda a entender bien la relación de Dios con la nación de Israel. Esta profecía se la dio Dios durante el reinado de Jeroboam, y entonces le dice a Oseas, que es un profeta del Antiguo Testamento. Leamos desde el 2, porque esto es muy interesante. El Señor, dice así: cuando el Señor comenzó a hablar a través de Oseas, el Señor le dijo a él: ve, tómate una esposa adúltera, hijos de infidelidad, porque la tierra es culpable del adulterio más vil al separarse o alejarse del Señor.